Bueno, vamos a empezar con el video del día de hoy. Y vamos a demostrar el siguiente teorema, ¿no? Entonces, teorema, ¿no? Y es el teorema del valor medio, ¿no? Del valor promedio. Y hoy te explicamos por qué se llama así, ¿no? Entonces, sean f y g funciones definidas sobre un rectángulo subconjunto de Rn a R, tales que f es continua en R y g es integrable sobre R. Bueno, si la f le estoy pidiendo continua, pues ya sabemos que es más fuerte que ser integrable, ¿no? Todas las funciones continuas, todas las funciones continuas son integrables, ¿no? Bueno, más bien es más, más débil, ¿no? Porque las integrables, pues son mucho, o sea, cualquier función continua siempre es integrable, ¿no? Entonces, y no cualquier función, si una función es integrable, pues no implica que sea continua, ¿no? Entonces a la f, pues le estoy pidiendo todavía más, ¿no? O sea, no solamente estoy pidiendo que sea integrable, sino estoy pidiéndole pues una condición más fuerte, que en este caso es la continuidad, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente, ¿no? 1. La integral de R de f es igual a f de xi multiplicado por la medida del rectángulo para alguna xi que pertenece al rectángulo, ¿no? Y la 2 es si g de x es mayor o igual que 0 para toda x en el rectángulo, o sea, tengo una función no negativa, entonces la integral de R del producto se puede ver como una función valor de sigma multiplicada por la integral, por la integral de R de G, ¿no? Para alguna sí en R, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿por qué se llama el teorema del valor promedio? Es muy sencillo de explicar, ¿no? La razón es porque imagínense que tienen, o sea, la interpretación es la siguiente. Ajá. O sea, ustedes tienen una función en dos variables, si quieren, ¿no? Y se ve más clara en el punto número 1, definida sobre algún rectángulo, ¿no? Y entonces, pues por aquí hay una cobija de lo que podría ser la función, ¿no? Entonces, digo, esta se ve continua y todo eso. Entonces nosotros tratamos de aproximar al final de cuentas el volumen, ¿no? Que hay debajo, ¿no? de la función aquí. Entonces, lo hacemos con volúmenes de paralelepípedos, de prismas rectangulares, y tratamos de aproximar esto con sumas inferiores y sumas superiores, ¿no? Y con la integral. Entonces, a final de cuentas, lo que nos dice, fíjense lo que nos dice el teorema del valor promedio, nos dice que hay un punto por aquí, ¿no? De la función. A lo mejor este punto pues tiene, es más, ese punto como que no me gustó. Vamos a pintar, por ejemplo, un punto aquí, que se ve como más razonable. Y este tiene una cierta altura, ¿no? Entonces lo que te dice es que si tú multiplicas esta altura que te da la función por el rectángulo de abajo, pues entonces eso te da el volumen de la función. O sea, lo que quiere decir eso es que existe, o sea, existe un cubo, ¿no? No es un cubo porque puede ser rectangular, ¿no? Existe un prisma rectangular de tal manera
que el volumen de eso es exactamente el mismo volumen que el de la superficie, ¿no? Entonces es como que existe un cubo promedio que te da el valor de la integral, ¿no? Que es un poquito como la idea que teníamos en cálculo 1 que decía, aquí está mi función y quiero calcular el área bajo la curva. Entonces el teorema del valor promedio de cálculo 2 te decía que existe un punto aquí tal que si yo tomo este rectángulo que está aquí tiene el mismo volumen que el área bajo la curva, ¿no? Entonces existe un rectángulo promedio, de altura promedio que, bueno, no, eso no es correcto, también existe un rectángulo promedio que su volumen coincide con el volumen de debajo de la curva, y esa misma idea se le da aquí, que si nosotros tenemos una superficie debe existir un prisma promedio que cuando le calculemos el volumen coincida con el volumen de la superficie, ¿no? Eso es lo que me está diciendo este teorema, ¿no? Y por eso es que se llama el teorema del valor promedio, ¿no? Entonces vamos a probar el teorema, y la prueba pues no es complicada, ¿no? Entonces, como f es continua en R, y acuérdense que R pues es compacto, ¿no? En pocas palabras, tenemos que f alcanza su valor mínimo y máximo. Entonces, llamemos a estos valores M y M mayúscula respectivamente. Es decir, al mínimo de la función lo voy a llamar M y al máximo de la función lo voy a llamar M mayúscula, ¿no? Entonces debe ser sencillo para ustedes, ya que están familiarizados con la integral, que el mínimo multiplicado por la medida del rectángulo siempre va a ser menor o igual a la integral de R de F, y esto va a ser menor o igual al máximo multiplicado por la medida de R. ¿Cómo se demuestra esto? Muy fácil. Tómense la suma inferior siempre es más chica que la integral y la suma superior siempre es más grande que la integral. Entonces tómense una suma inferior, ¿sale? Y en todas ellas, en vez de poner el MI, pongan el M, ¿sale? Entonces, si hacen eso, o sea, usen el hecho de que M siempre es menor o igual que MI porque pues M es el mínimo y el MI es el mínimo pero en un pedacito, ¿no? Entonces, cuando multipliquen por la medida de los RIs, las sumas, le va a quedar que la suma inferior va a ser mayor o igual a la suma de M por la medida de RI. Pero como M no depende o siempre es el mismo y no depende de la I, lo sacan y les queda la suma de las medidas de los RIs, que es la medida de R. Entonces aquí les queda que es menor o igual que cualquier suma inferior, ¿no? Y análogo el de acá, y ya con eso terminan. Es una prueba muy sencilla, ¿vale? Entonces, como sabemos que la medida de nuestro rectángulo es positivo porque estamos pensando que todos los rectángulos son no degenerados, entonces lo que tenemos es que m chiquita es menor o igual a la integral de R de F entre la medida del rectángulo, y esto es menor o igual a m, ¿sale? Entonces, fíjense, en realidad, aquí si quieren pongo unos pasos adicionales. En realidad f está definida, esta función está definida en Rn, en el rectángulo. Habíamos puesto que esta estaba definida en el rectángulo, ¿sale? Que era un subconjunto de Rn, y habíamos dicho que caía en R, pero en realidad la función cae de de M a M. Ahí negativo, no sé por qué lo puse. ¿Por qué? No puede caer más a la izquierda de M porque, pues si no, no sería el mínimo, ¿no? Y no puede caer más hacia la derecha de M porque si no, no sería el máximo. Entonces, a la función alcanzar sus máximos y mínimos, pues no es una función así suelta, ¿no? Sino es una función que su codominio cae aquí, ¿sale? Y su dominio es conexo, ¿no? Y acuérdense que este es conexo, ¿sale? Entonces, la imagen
de un conexo, la imagen continua de un conjunto conexo es un conexo, ¿sale? Entonces, si a este, si, si, ¿cómo podemos decir? Este valor que está aquí, o sea, por ejemplo, lo que estamos diciendo es lo siguiente, ¿sale? Entonces, si la integral de esta cosa es m, pues entonces ya lo alcanzaste en el mínimo, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que existe un punto de la función que te da este valor, ¿no? Entonces, si este valor es m, pues ya terminé cualquiera de los dos. Entonces, el caso, diríamos, es que este valor, pues se haga un punto que está aquí, ¿no? Este es el m y este es el m grande. Pero si yo no tuviera este punto, aquí hay un hueco, ¿vale? Entonces, al haber ahí un hueco, estaría tanto como diciendo que la imagen es disconexa, ¿sale? Entonces, la definición que dimos de conexo era que existían dos abiertos, ¿no? Tales que contenían al conjunto, pues los abiertos serían, o sea, te tomas este rayo para acá y, o sea, el intervalo, no sé, este punto, pues llamémosle y, ¿no? Es el y infinito y unión del intervalo, pues ponla de menos infinito, coma y, ¿no? Pongan que este punto fuera y, ¿no? Que bueno, es este, pero no lo quiero poner completo. Entonces, esto, mi conjunto la imagen va a estar contenida en la unión de estos porque el y no está en la imagen, ¿no? Si los intersecto, son ajenos, ¿no? Y si los intersecto con el conjunto, pues el m está aquí y el m está acá, ¿no? Entonces, si yo, fíjense, si este valor no fuera alcanzado por la función, entonces tendría un hoyo y entonces estoy diciendo que la imagen es disconexa, ¿no? Pero acuérdense que la imagen continua, si quieren escriban eso a detalle, si no les queda claro, como ejercicio, la imagen continua de un conexo es un conexo. Entonces, eso implica, ¿no? O sea, si quieren, como le pongo aquí, como F es continua y R es conexo, ajá, esto implica que existe un xi que pertenece al rectángulo, ajá, tal que la función valuada en este xi va a ser igual a la integral de R de F entre la medida de R, ¿sale? Aquí finalmente despejo, ya terminé, ¿no? Por lo tanto, la integral de R de F es fxi por la medida de R, ¿no? Y ese demuestra el inciso 1, ¿no? ¿Sale? Ok. Si este argumento de conexidad no les queda del todo claro, inténtenlo. Y si aún así no lo pueden escribir correctamente, usen su clase de ayudantía para preguntar, oye, ¿cómo haríamos esto? ¿Sale? Ahora, vamos con el 2, ¿no? El 2 es pues es un poquito más difícil, ¿no? No tanto. Entonces, tenemos que m es menor o igual a f de x y esto es menor o igual a m, pues porque ya hemos dicho que ese era el mínimo y el otro era el máximo, ¿no? Entonces, eso está claro. Ahora, simplemente voy a multiplicar por, esto se vale para toda x, pues en el dominio que es, en este caso, el rectángulo, ¿sale? Y por hipótesis, tengo que g de x es mayor o igual que 0 para toda x en el rectángulo. Entonces, lo único que voy a hacer es multiplicar de ambos lados esto. Entonces, si multiplico por ambos lados esta parte, me queda que m por g de x es menor o igual a f de x por g de x menor o igual a m por m mayúscula, ¿no? Por g de x, ¿no? Entonces, este sería m mayúscula por g de x. Y aquí, pues, simplemente voy a poner notación de función. Entonces, esto me va a quedar, creo que es sería mg, sería así, mg de x es menor o igual a fg de x, ¿no? Y esto es menor o igual a mg de x, ¿no? O sea, aquí como haciendo mucho énfasis de que lo estamos viendo ya como una función producto y una función producto por escalar, ¿no? Y entonces por propiedades de la monotonía de la integral sobre el rectángulo de mg por x
sus propiedades integrales, o sea, todos puedo poner integral y no pasa absolutamente nada, ¿vale? Porque esto se vale para toda x que pertenece al rectángulo. Y entonces esto es menor o igual a la integral de r de mg multiplicado por x, ¿no? Y entonces, ya de aquí, pues simplemente dejen de pensar, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues simplemente digo que esta que está aquí es m, saco la constante de la integral de r de g, ajá, y esta va a ser menor o igual a la integral de r de f por g. Digo, el x aquí realmente, ¿por qué puse x? El x ya no va, ¿no? Aquí estoy así, ya abusando de notación, ¿no? Ya simplemente es cuando integro esto, porque si no hubiera puesto el de x, ¿no? Como en la prepa, ¿no? Entonces van así. Y aquí ya no es necesario poner el paréntesis porque ya lo estamos integrando, ¿no? Entonces aquí queda. Nos queda esto. Y entonces aquí, pues simplemente lo que estoy haciendo es sacar las constantes. Entonces este es m por la integral de r de g. Y ese es al punto que quería llegar, ¿no? A esta desigualdad que está aquí. Ahora, aquí hay dos casos. Caso 1, ¿sale? El caso 1 es que la integral de r de g sea 0, ¿no? Entonces, si la integral de r de g es 0, por la desigualdad, este valor es 0 y este valor es 0, y por lo tanto, de la desigualdad se ve que la integral de r de f por g también tiene que ser 0. ¿Sale? Y en ese caso, sí se cumple lo que queremos, ¿no? O sea, queremos que la integral de r de f por g sea igual a f de xi multiplicado por la integral de r de g, ¿no? Y de hecho esto se cumple para todos xi que estén en el rectángulo, ¿no? O sea, no importa cuánto valga la función en xi, como este es 0, este producto se me hace 0 y pues es igual, o sea, este es 0, o sea, este es 0. Entonces este valor este de aquí vale 0 y este es 0 y entonces me queda que 0 es igual a 0, ¿no? Entonces, en ese caso sí se vale o sí se cumple la desigualdad, perdón, la igualdad que queremos, ¿no? Entonces el caso interesante es cuando la integral de r de g es mayor que 0, ¿sale? ¿Por qué podemos suponer que la integral es positiva, ¿no? Eso es porque ya demostramos algo al respecto, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Bueno, más bien, eso es porque si la función g es no negativa, entonces pueden calcular, si quieren, una suma inferior y el ínfimo pues siempre va a ser pues, mayor o igual a 0, ¿no? Entonces van a multiplicar uno mayor o igual a 0 por la medida del RI, pues eso les queda mayor o igual a 0. Y si suman todos los mayores iguales a 0, eso les da mayor o igual a 0. Entonces cualquier suma inferior tiene que ser mayor o igual a 0 y la suma inferior siempre es más chica que la integral, ¿no? Entonces, más bien es por eso así de sencillo, ¿no? Entonces, como la función es no negativa, no tiene más que ser 0 o positiva la integral, ¿no? Entonces, en el caso donde es positivo, pues ya es mucho más sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque de la desigualdad que está arriba hacemos lo mismo que la otra vez, que es lo único que nos detenía. Y entonces tenemos que m es menor o igual a la integral de r de f por g entre la integral de r de g. Y esto es menor o igual a m, ¿no? Entonces aplicamos exactamente lo mismo. O sea, la función f es una función que va del rectángulo subconjunto de Rn, pero pues que en realidad va de m a m, ¿no? Continua. Y r es conexo, ¿no? ¿Por qué? Porque los rectángulos son conjuntos conexos. ¿Cómo pueden demostrar esa es una pregunta interesante de cálculo 3. ¿Cómo pueden demostrar que un rectángulo es conexo? Pues pueden usar que el producto... déjenme pensar lo que voy a decir. Que el producto de conexos es un conexo, ¿sale? Y ya con eso, como es producto de intervalos cerrados que son conexos, entonces debería de ser fácil que la prueba de la conexidad está buena, pero creo que sí la hicimos para un intervalo cerrado. Y al final, pues ya producto de conexos es conexo y así pueden justificar que
que un rectángulo es un conjunto conexo, ¿no? Pero ese ya es otro rollo. Y entonces, pasa exactamente lo mismo por el argumento que ya dije. Debe de existir un psi que pertenece al rectángulo, tal que la función valuada en psi debe valer justamente la integral de r de f por g entre la integral de r de g, ¿no? Entonces, finalmente, pues ya nada más es hacer el despeje, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo quedó esto? La integral de r de f por g es igual a la función valuada en un psi por la integral de r de g para algún psi que pertenece al rectángulo. Fin de la demostración. ¿Sale? Entonces, pues con esto terminamos, no el tema de la definición de integral, o de la construcción de la integral, pero sí una sección importante, porque todavía, digamos que esto como que engloba un poquito lo que hicimos en cálculo 2, pero vamos a empezar, o sea, si quieren les platico así 2, 3 minutos. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que solamente sabemos integrar en puros rectángulos, ¿no? Esa es un poquito la cuestión. Entonces tenemos que, está como muy chafa solamente de integrar sobre cosas que sean como rectángulos. ¿Eso qué implica? Implica que a lo mejor queremos integrar sobre cualquier conjunto, ¿sale? Pero ese conjunto sobre el que queremos que integrar, pues debería de ser un conjunto pues, que se comporte bien para que no se rompa todo lo que ya hicimos, ¿no? Entonces, digamos que necesitamos ver qué tiene que cumplir un conjunto para que justamente podamos definir el soporte de la integral como ese conjunto. Y entonces, de ahí es donde nos vamos ahorita a separar un poquito con respecto a cálculo 2, porque en cálculo 2 nos quedábamos con los intervalos cerrados. Y vamos a meter más conceptos con la finalidad de poder decir cuánto vale la integral sobre un conjunto A, ¿no? Y qué tiene que cumplir ese conjunto A para que mi integral tenga sentido, ¿no? Entonces, lo que le podría decir es que de aquí para atrás, pues es casi el enfoque clásico de cálculo 2. Y la siguiente parte que todavía tiene que ver con construcción de integral, pero con la integral en un conjunto A, ya es algo particular de cálculo 4, ¿no? Entonces, pero eso ya lo veremos en otro video.